Continuamos con nuestro curso de Derecho Tributario. En este caso vamos a analizar el sistema tributario nacional. En primer lugar vamos a analizar la potestad tributaria nacional. La potestad tributaria nacional recae en el Poder Legislativo en aplicación del artículo 85, numeral cuarto de la Constitución, y tiene una serie de límites, en tanto en algunas situaciones vamos a ver que no alcanza solamente con la voluntad del Poder Legislativo, sino que hay que añadirle algún requisito más. En primer lugar, vamos a tener la situación de la mayoría absoluta requerida para sancionar impuestos. Recordemos que para sancionar tasas y contribuciones especiales se requiere mayoría simple, en tanto para sancionar impuestos el artículo 87 de la Constitución establece la necesidad de una mayoría absoluta. En segundo lugar, tenemos que considerar la iniciativa privativa que tiene el Poder Ejecutivo en aquellas leyes que establezcan exoneraciones impositivas. No basta con que el proyecto de ley provenga de cualquier legislador en alguna de sus cámaras o, en su caso, de la iniciativa popular, sino que necesariamente cuando haya una exoneración impositiva en cuestión, debe el proyecto provenir del Poder Ejecutivo. En tercer lugar, tenemos que considerar la situación de las leyes con declaratoria de urgente consideración. Recordemos que cuando el Poder Ejecutivo envía un proyecto al Parlamento con declaratoria de urgente consideración, este procedimiento tiene plazos acotados para la discusión del Poder Legislativo, y si el Poder Legislativo no trata ese proyecto dentro de los plazos previstos, el mismo resulta aprobado tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo. Es una particularidad, en tanto, si se vencen los plazos, quien habrá redactado el proyecto originalmente, que es el Poder Ejecutivo, tendrá una ley con un texto tal cual lo envió, sin que el Poder Legislativo lo haya tratado. Pasamos ahora a analizar la potestad tributaria departamental. Recordemos que los gobiernos departamentales van a poder crear los siguientes tributos. Podrán crear impuestos. En este caso, consideremos que solo pueden crear los impuestos previstos en el artículo 297 de la Constitución. Allí, dicho artículo establece una lista taxativa de distintos hechos generadores y posibilidad de generar impuestos sobre ellos, y la potestad tributaria departamental a los efectos de los impuestos se acota a ese listado. No se puede crear un impuesto que esté por fuera de la lista prevista. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de que los gobiernos departamentales puedan crear tasas. Las tasas las pueden crear ilimitadamente, siempre y cuando, como hemos visto anteriormente, reúnan los requisitos del artículo 12 del Código Tributario. En tanto, la Suprema Corte de Justicia exige, para entender que una tasa está creada acorde a derecho, que reúna los requisitos del artículo 12 del Código Tributario. En tercer lugar, recordemos que también los gobiernos departamentales pueden crear contribuciones por mejoras. Esto está previsto en el artículo 297, numeral cuarto de la Constitución. Recordemos que las contribuciones a la seguridad social son tributos de carácter nacional, también en aplicación de lo previsto en la Constitución. El artículo 297 establece la exclusividad de las fuentes de recursos de los gobiernos departamentales. Esto significa que el gobierno nacional no podrá utilizar esas fuentes de recursos, sino que pertenecen exclusivamente a los gobiernos departamentales. Finalmente, debemos considerar que los gobiernos departamentales también tienen facultades para regular la prescripción y otros modos de extinción de las obligaciones tributarias. Los plazos de prescripción y las formas de extinción de las obligaciones tributarias están dentro de la potestad, de la capacidad regulatoria que tienen los gobiernos departamentales. Esto ha sido asumido por la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que para crear tributos departamentales se requiere la iniciativa privativa del intendente departamental y el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de la Junta Departamental. Esto significa un mínimo de 16 ediles. Bueno, el artículo 297 de la Constitución establece como fuentes de recursos los ingresos por tributos, los ingresos patrimoniales, los ingresos por sanciones y los ingresos por contribuciones del gobierno nacional. Estas clases de ingresos serán fuentes de financiamiento de los gobiernos departamentales. Asimismo, el artículo 298 establece que esta facultad o estos ingresos pueden ser ampliados a partir de una ley, pero esta ley tendrá que reunir determinados requisitos, que son la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, el voto de la mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara y
la necesidad de no incurrir en superposición impositiva. El artículo 297 de la Constitución, entonces, vamos a analizarlo. Es el artículo más trascendente respecto de el reconocimiento de las fuentes de financiamiento de los gobiernos departamentales. Dice el artículo 297, en primer lugar, serán fuentes de financiamiento los impuestos sobre la propiedad inmueble urbana y suburbana. Aquí tenemos el caso de la contribución inmobiliaria, que es el típico tributo departamental en este caso. En segundo lugar, los impuestos a los terrenos baldíos y a la edificación inapropiada, los impuestos establecidos con destino a los gobiernos departamentales, las contribuciones por mejoras, de servicios departamentales, los impuestos a los espectáculos públicos, los impuestos a las propagandas y avisos de todas clases, los beneficios de la explotación de los juegos de azar, los impuestos a los juegos de carreras de caballos, el producido de las multas y las rentas de los bienes de gobierno departamental. Finalmente, la cuota parte del presupuesto nacional asignado por el gobierno nacional con destino a los gobiernos departamentales. Finalmente, vamos a hacer referencia a algunos recursos previstos en la Constitución que tienen aplicación cuando existan ciertos conflictos entre la potestad tributaria nacional y la potestad tributaria departamental. O sea, cuando el gobierno departamental entienda que su autonomía financiera o estas fuentes de recursos que estamos analizando se vean afectadas, existirán algunos recursos que tendrán aplicación a cuestiones tributarias. En primer lugar, el recurso de inconstitucionalidad, conocido por nosotros, regulado en los artículos 256 y siguientes de la Constitución. El recurso de inconstitucionalidad, recuerden que lo resuelve la Suprema Corte de Justicia y es aplicable cuando exista una ley que vulnere lo dispuesto en la Constitución de la República. En segundo lugar, tenemos el recurso de referéndum. El recurso de referéndum que implica el acto de juntar firmas por parte de un grupo de ciudadanos, un 25% a nivel nacional, un 20% a nivel departamental. Está regulado a nivel nacional en el artículo 79 de la Constitución y a nivel departamental consagrado en el artículo 304 de la Constitución. Aquí hay una discusión académica o doctrinaria respecto de si el referéndum a nivel departamental puede aplicarse a cuestiones o a actos, en este caso decretos de la Junta Departamental que regulen cuestiones tributarias, o no puede aplicarse a cuestiones tributarias en tanto a nivel nacional el artículo 79 de la Constitución prohíbe expresamente el recurso de referéndum frente a leyes que regulen cuestiones tributarias. La discusión está planteada aquí en si el recurso de referéndum previsto para los gobiernos departamentales es el mismo que el previsto para las leyes nacionales y por lo tanto allí aplicaría la prohibición de presentarlo contra normas o actos legislativos que regulen cuestiones tributarias o en todo caso es admisible la presentación de un recurso de referéndum a nivel departamental contra un acto de la Junta Departamental que regule cuestiones tributarias en este caso. En tercer lugar, tenemos el recurso de apelación del Poder Ejecutivo. Esto está previsto en el artículo 300 de la Constitución y es un recurso que el Poder Ejecutivo tiene y que presenta ante la Cámara de Representantes cuando un gobierno departamental haya creado un tributo y el Poder Ejecutivo lo entienda inconveniente. Finalmente, tenemos el recurso de legalidad previsto en el artículo 303 de la Constitución, que es un recurso que en este caso puede presentar un tercio de la Junta Departamental o 1.000 ciudadanos inscritos, también frente a una decisión de un gobierno departamental que haya creado un tributo. Finalmente, vamos a hacer una breve referencia a la acción por lesión de autonomía departamental, que es un recurso que tiene previsto el gobierno departamental, que lo resuelve la Suprema Corte de Justicia y que se presenta cuando exista una acción del gobierno nacional, del Poder Legislativo, que lo que haga es vulnerar o cuestionar la autonomía financiera de los gobiernos departamentales a partir de una regulación que vulnere esa autonomía financiera.